Hola y bienvenido a nuestro programa de educación para adultos. Hemos creado este video que explica qué información le pedirá nuestro personal de educación para adultos cuando complete su documentación. Dependiendo de su programa, puedes completar sus documentos ya sea en persona o por teléfono. De cualquier manera, se sentirá más seguro si se prepara viendo este video antes de su cita de registro. Ahora, tome en cuenta que la mayoría de nuestro personal habla inglés cuando le ayuden con estos formularios. Si vive en un lugar donde puede registrarse presencialmente y planea traer a un amigo o un familiar para que le ayude a comunicarse durante el registro, verifique con anticipación para que sea aceptable, ya que los protocolos del COVID-19 han cambiado muchas reglas y procedimientos. Le agradeceremos también su cooperación, porque esta información que recopilamos nos ayuda a continuar brindando programas de educación para adultos año tras año. Prometemos mantener su información segura y protegida. Otra cosa, de acuerdo con FERPA, F-E-R-P-A, la Ley de Políticas y Derechos Educativos de la Familia, usted tiene derecho a solicitar ver su formulario de registro e información. Si fuera su caso, comuníquese con su maestro y hágaselo saber. ¿Estamos listos? Entonces, empecemos. Puede ser útil tener su tarjeta de identificación, su ID, con usted cuando se registre, si tiene una. Si no lo tiene, no es problema, no es obligatorio. Su identificación puede ayudar si no ha memorizado su dirección postal o su dirección de su habitación. Otro consejo. Si en algún momento durante el registro no comprende, simplemente diga, no entiendo. I don't understand. I don't understand. O necesito más ayuda. I need more information. I need more information. A veces, o tal vez puede ser, por favor, ayúdeme. Please help me. Please help me. Tenga en cuenta que si alguna de esta información le parece desconocida, lo más probable es que no le sea aplicable, que no es necesario entonces que la proporcione. Empecemos. Número 1. Se le pedirá su nombre. Name. Name. Indique ambos su apellido, Last name. last name, y su nombre. Name. Name. Si tiene más de un apellido, utilice, por favor, la versión que aparece en su identificación, en su ID. Número 2. A continuación, va a proporcionar su dirección postal. Dirección postal. Mailing address. Mailing address. Esa es la dirección de su correo postal y podría ser la misma de la dirección de su casa o apartamento, si es que su correo llega hasta su casa. Esta dirección también debe incluir ciudad, estado y código postal. Número 3. También es importante tener su información de contacto personal disponible al completar el formulario de registro. Deberá poder proporcionar su número de teléfono de la casa, número de teléfono celular. Deberá indicar cuál es la mejor manera o cuál es el mejor número para comunicarse con usted. Y si está bien, recibir mensajes de texto. También deberá proporcionar una dirección de correo electrónico si la tiene. La información que debe tener disponible para este caso es su país de origen y su información de contacto de emergencia. Deberá tener su nombre y la mejor información de contacto como el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Número 4. En la siguiente sección se hablará sobre su educación. Se le preguntará si su educación fue basada en Estados Unidos, US-based. US-based, o no basada en los Estados Unidos, Non-US-based. Non-US-based. Luego se le preguntará cuál fue el nivel escolar más alto que completó. Highest level of school completed. Highest level
of school completed. Si no está seguro, puede decirle a la persona la edad que tenía cuando dejó de asistir. Por ejemplo, podría decir, dejé de ir a la escuela a los 8 años. Número 5. A continuación, dará su número de seguro social. Social Security number. Social Security Number, si está disponible, si lo tiene. No es obligatorio, pero ayudará a nuestro programa y prometemos mantenerlo bajo llave en un lugar seguro, confidencialidad. Luego dará su fecha de nacimiento. Date of birth. Date of birth. Recuerde, en los Estados Unidos, diga su cumpleaños de esta manera. Primero el mes, luego el día y después el año. Número 7. Luego hay 2 preguntas sobre raza y etnia. Ambas preguntas deben ser respondidas. La primera pregunta es, ¿eres hispano? Hispanic. Hispanic. El segundo es, ¿cuál representa mejor su origen racial? Which best represents your racial origin? Which best represents your racial origin? Estas son sus opciones. Indio, americano o nativo de Alaska. American Indian or Alaska Native? American Indian o Alaska Native. Asiático. Asian. Asian. Negro o afroamericano. Black or African American? Black or African American. Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico. Native Hawaiian or other Pacific Islander? Native Hawaiian or other Pacific Islander. Islander. Blanco. White. White. Para la segunda pregunta, elija cómo se identifica personalmente. La siguiente serie de preguntas se centrará en su empleo. La primera pregunta le pide que indique su situación laboral. La primera opción es empleado. Employed. Employer. Eso significa que actualmente tiene un trabajo. La siguiente opción es empleado, pero pronto será dado de baja o despedido. Pero recibió un aviso que el empleo está terminando o la separación del servicio militar está pendiente. Employed but received notice that employment is ending or separation from the military is pending. Employing but received notice that employment is ending or separation from the military is pending. Esto significa que actualmente tiene un trabajo, pero le han dicho que su trabajo actual terminará pronto, lo que significa que pronto estará desempleado. La siguiente opción es desempleado buscando trabajo. Unemployed, looking for work. Unemployed, looking for work. Eso significa que actualmente no tiene un trabajo, pero está tratando activamente de encontrar un trabajo. Si está desempleado, también deberá indicar cuánto tiempo ha estado desempleado. Y la última opción es desempleado sin buscar trabajo. Unemployed, not looking for a job. Unemployed, not looking for a job. Eso significa que actualmente no tiene trabajo y que en estos momentos no está buscando trabajo activamente. Novena información que le pedirán. La siguiente pregunta con respecto al empleo es sobre sus barreras laborales. Estas son posibles razones por las que es posible que no tenga un trabajo o que no pueda conseguir el trabajo que usted desea. Deberá seleccionar todas las respuestas que sean verdaderas para usted, lo que significa que puede elegir más de una respuesta. La persona que le registra le proporcionará las posibles respuestas, pero es mejor pensar en estas razones antes de registrarse. Número 10. A continuación, se le preguntará acerca de las pruebas de equivalencia de la Escuela Secundaria de Virginia. La primera pregunta es, ¿ha realizado el examen de GED?
El GED es un conjunto de 4 exámenes que algunas personas toman para lograr la equivalencia de su diploma de escuela secundaria. Las preguntas siguientes es, ¿planea tomar el examen GED en los próximos 12 meses? Si no está familiarizado con el GED y nunca lo ha tomado, por favor, infórmeselo a la persona que lo registra. Para concluir, agradecemos que se tome su tiempo para ver este video y prepararse para su cita o llamada telefónica de registro. Asegúrese de completar el formulario de registro teniendo a mano su ID con usted y su información de contacto y personal lista. Si algún momento durante la llamada de registro o la cita no entiende o tiene preguntas, informe a la persona con la que está hablando. Recuerde que estamos recopilando esta información porque nos ayuda brindando estas clases. Prometemos que su información se mantendrá segura. Estamos ansiosos por conocerla, por conocerle y ayudarle a comenzar o continuar su viaje educativo con nosotros.